Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos este don de la palabra de Dios con todos ustedes, mirando el texto de San Mateo. Hoy estudiaremos el capítulo 21 y este capítulo está formado por varias perícopas o grupo de formaciones, y comienza diciendo que siempre hemos de estar abiertos al Señor, a su entrada. Por eso hoy iniciamos orando, disponiéndonos a ese don del amor de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias por todo lo que nos regalas cada día, por tu palabra, que esta palabra nos instruya, nos transforme, hasta convertirnos en palabra viviente tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El capítulo 21 comienza así. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán: el Señor los necesita, pero enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una burra, y un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos, se hicieron tal como Jesús les había encargado. Trajeron la burra y el burrito, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta primera perícopa es muy interesante. ¿Por qué? Porque se refiere a la entrada de Jesús, Mesías, en la ciudad santa. Y la costumbre, la espera del pueblo era que el Mesías es un rey ungido, y por lo tanto el Mesías entraría como rey. Los reyes entraban a caballo. El caballo era el vehículo lujoso de aquella época. Un rey andaba a caballo. Por lo tanto, el texto va marcando cómo se va desarrollando el momento. Dice: Jesús mismo le dijo a los discípulos que le buscaran una burra y su burrito. Y resulta que la burra y el burrito no son para cargar a un rey, son animales de carga, de la carga de trabajo, del común. Entonces dice el texto que precisamente Jesús, o el autor, está tomando el texto del profeta. Digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y montado en una burra. Dice: y un burrito, hijo de animal de yugo. Porque el burro, la burra, es signo de humildad. Mientras que el caballo era el signo del poder, de la soberbia, el burro es signo de la humildad.
Entonces lo que está diciendo el texto es que los discípulos, la escuela mateana, ellos fueron interpretando la venida del Mesías. Porque cuando Jesús vino, ellos no entendían por qué Jesús actúa así. Si Él es el rey, ¿por qué actúa con esta forma, incluso hasta dejarse matar? ¿Por qué se dejó matar? Si era el rey, el Mesías, el ungido. Entonces ellos buscan el Antiguo Testamento y van releyéndolo. Y dice, es que el Mesías verdadero no iba a ser un rey poderoso, sino el rey humilde. El que viene de aquello que decía Isaías, los pobres de Yahvé. Entonces por eso cita al texto, dice. Por eso los discípulos buscaron a la burra y el burrito, le echaron el manto y él se montó. Y dice que a pesar de que iba en un burro, en una burra, pues, porque fíjense, aquí la narración no es un burro, es una burra. Otro texto dice que es un burro. Aquí dice que es una burra con su burrito, en Mateo. Y dice que la gente, que era numerosa, cortaron ramas de árboles, pencas, no sé qué, las tiraban en el camino. Otros gritaban, Hosana al Hijo de Dios. Hosana al Hijo de Dios. Hosana es una exclamación hebrea que implica la salvación, implica vida abundante. Entonces decían, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. El autor está mostrándonos en una lectura posterior a la resurrección cómo las comunidades interpretaron tanto la pasión como la muerte del Señor, evidentemente desde la resurrección. Entonces es importante, si el maestro es pobre y humilde, también sus seguidores serán pobres y humildes. Uno dice, bueno, en este tiempo es como que un presbítero cargue un Rolls Royce a un auto mucho más barato. Si hubiese existido aquel tiempo, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Hubiera usado un auto o no? Sí hubiera usado un auto, pero no se hubiera comprado un Alfa Romeo, sino uno del llano, de la gente, ¿no? Del común, ¿no? Entonces es para indicarnos cómo en el tiempo la iglesia debe vivir como su maestro. La iglesia está llamada a vivir como su maestro, como Jesús. Y dice el texto que al entrar en Jerusalén había pues una conmoción, toda se conmovió, al igual que cuando nació. Recuerden que cuando dice que los magos vinieron de Oriente, se conmovió Herodes y también todo Jerusalén. Ahora también se conmueve toda Jerusalén cuando entra Jesús, porque Jesús está cumpliendo aquello de los magos. Está entrando el rey Mesías, el rey ungido a Jerusalén. Ahora bien, ¿qué actitudes toma Jesús al entrar en Jerusalén? Porque según Mateo había entrado una vez, 2 veces, Juan hasta 3 veces, pero aquí en esta definitiva entrada de Jesús pasa algo que en otros textos pasa al principio. Por ejemplo, el texto que viene, la perícopa, que es la expulsión de los vendedores del templo, está en Juan 2:14, está al inicio del Evangelio de Juan. En Juan, Jesús echa a los mercaderes al principio de su ministerio. En Mateo lo hace al final. Y eso tiene un sentido, vamos a ver por qué. Dice, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. Entonces, aquí no dice en ningún momento que Jesús tomó un látigo, que agarró a latigazo. Eso lo dice Juan y otros textos, no lo dice Mateo. Entonces, para que veamos que no hay coincidencia
Y esto tiene un motivo, porque Mateo, ¿a quién le escribió? Cuando leemos a Mateo hay que tener en cuenta que él escribió a judíos que seguían el camino de Yoshua y a gente que era judía. Entonces él está poniendo a Jesús como un judío que actúa de manera profética. De manera profética. ¿Qué dice el texto? Cuando Jesús entra, él ve en el templo lo que vemos hoy. Aquí no tanto, pero tú vas a Europa y tú vas a los lugares de peregrinación, incluyendo Jerusalén, y todo es venta. En las afueras de los templos, a veces hasta dentro del templo se está vendiendo cosas. Entonces, ¿cuál es la corrección que hace Jesús? Jesús dice, echándolo fuera a todos, le dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, mi casa hay que entenderlo en el lenguaje del tiempo de Jesús. Los judíos creían que el templo era la casa de Yahvé, que Yahvé habitaba allí. Todavía hoy usted va a Jerusalén y va al Muro de los Lamentos y dice, la presencia de Dios siempre ha estado aquí y nunca se ha apartado de este lugar, porque tenían la conciencia estacional, que Dios está en un lugar físico, estacionado, en una casa. Entonces hay que entender que lo veían así. Pero no solo esto, sino dice, mi casa será llamada casa de oración. La oración para Jesús es encuentro efectivo y afectivo con el Padre. Recuerden que Jesús iba al monte a orar, se pasaba la noche en oración de Dios. Es un encuentro amoroso con el Padre. Entonces está diciendo aquí Jesús, el templo de Jerusalén, en vez de ser del lugar de encuentro con el Señor, que favorezca el silencio, el encuentro, lo que lo ha convertido es cueva de ladrones, de bandidos. Entonces esto hay que aplicarlo a lo que Jesús reveló. Él dijo, el templo soy yo, pero luego diría, el templo son ustedes. Entonces, como el templo que somos nosotros lo convertimos en casa de oración, es decir, instrumento para actuar en el Espíritu Santo, o lo convertimos en instrumento de ladrones, de robo. Nos robamos el amor, nos robamos nuestra alegría, a nosotros mismos, nos robamos la paz, nos robamos la buena fama, nos robamos muchísimo. Con todo el ataque que hacemos contra nosotros, contra lo que hemos hecho, lo que creemos que somos, lo que como nos vemos, nos estamos robando. Y a partir de robarnos a nosotros, entonces le robamos a los demás. Nadie le roba a alguien si primero no se robó a sí mismo algo, y a veces cosas muy grandes. La paz, por ejemplo, nos robamos la paz, nos robamos nuestro amor. Entonces dice, es que hemos convertido la casa de Dios. Ahora sabemos cuál es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, el cuerpo de Cristo con Jesús que es la cabeza. Entonces esta casa la podemos convertir en cueva de ladrones, robando lo que debe vivir con alegría y comunicación con Dios, el amor, la paz, la compasión. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al estar robándome, estoy haciendo de la casa cueva de ladrones, cueva de bandidos. Entonces, miren, dice el texto, también en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Por otro lado, está marcándose en Mateo aquello que decía Isaías: los ciegos ven y los cojos andan. Cuando eso pase es que el Mesías ha llegado. Entonces Mateo está diciendo, algunos ciegos y cojos fueron curados, diciendo, es que es el Mesías, de verdad es el Señor, Jesucristo es el Mesías esperado. Entonces dice, además de esto, mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, es decir, en el templo, está diciendo Mateo,
el templo de Jerusalén. Hay niños, qué raro que los niños vayan al templo, los niños no van al templo. El templo es lugar de adultos. Un niño puede entrar al templo ya cuando cumple sus 12 años y hace el bar mitzvah. Entonces lo que pone Mateo es que hasta los niños que eran despreciados y no tenían valor prácticamente, están diciendo que Jesús es el Mesías. Hosana al hijo de David. Y se indignaron, dice, y le dijeron, oye lo que dicen estos. Oye lo que dicen estos. ¿Estás oyendo lo que dicen de ti? Le dicen los fariseos. Y dijo, sí, les dice Jesús. ¿No han leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Está citando también un texto del profeta. ¿Ve? De la boca de los niños hay una alabanza. Cita el Salmo 8.3. Del Salmo 8.3. Esto fue una tarea interesantísima porque fue una relectura de la vida de Jesús, de la concepción como ellos creían que iba a ser el Mesías y de la contraposición de la actitud de Jesús, de ese choque hasta la muerte de Jesús. Luego ellos tienen que, desde la resurrección, reinterpretar la vida de Jesús. No era como nosotros esperábamos, sino que la misma escritura sí lo había dicho, pero no nos habíamos dado cuenta. Nos quedamos con el rey poderoso, el rey que sube a Israel sobre los demás, el poder humano. No entendimos que Jesús venía a sanar desde la interioridad con el poder divino, para hacer de la humanidad no poderosa que subyuga, sino hacer un grupo de hermanos y hermanas. Eso se entendió después de la resurrección. Y miren, dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Jesús entra a Jerusalén, pero ahí no lo captura, como en Juan, que de ahí va entonces al huerto y ya lo agarran. No, aquí entra a la ciudad y luego sale. Pero ya hay una intención en los sacerdotes y los fariseos, porque están viendo que Jesús acepta la ovación de la gente, acepta que la gente lo llame el que viene en nombre del Señor. Pero aquí tenemos que tener algo claro. Jesús ya a esta altura ni le afectaba lo que dijeran bueno o lo que dijeran malo. Ya a esta altura Jesús no se siente atacado, porque él ya sabe que no puede ser atacado, que nadie es atacado a menos que yo me ataque a mí mismo. Nunca nadie me ataca, soy yo el que me ataco. La persona puede decir lo que quiera de uno, pero será lo que yo piense sobre lo que dijo lo que me atacará. No es la persona que me ataca, soy yo mismo que me estoy atacando siempre. No que el marido me dijo esto y me ofendió, no. O la esposa me dijo esto y me ofendió, no. Yo me ofendo, y al ofenderme me ataco por la forma como me posesiono ante lo que me dijeron. ¿Ve? Entonces Jesús eso lo sabía perfectamente. Por eso su actitud libre. Jesús actúa de manera libre. Luego, fíjense, se pasa la noche allá en Betania, ya se queda atrás por un momento, la situación queda como colgando allí, y dice que en la siguiente pericopa, al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento se quedó seca la higuera? Jesús les respondió, yo les aseguro
si tienen fe y no vacilan, no solo harán lo que la higuera, sino si aún dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidan con fe en la oración lo recibirán. Aquí hay un cambio abrupto de situación. Fíjense, Jesús sale y tiene hambre, no le dieron desayuno allá en Betania, y entonces cuando siente hambre va a una higuera. Pero recordemos que hay unos autores que dicen, bueno, lo que pasa es que en el texto de Mateo no dice más nada, pero en el otro texto dice, y no era tiempo de higos, que todavía la pone más dura, porque como busca higos donde no hay tiempo de higos. Pero es que esa higuera es una figura. No es que Jesús andaba quemando palos por ahí con la mano y de inmediato, sino que la higuera desde el Antiguo Testamento es figura de Israel, igual que la viña. Israel tiene como figura la higuera y la viña. Entonces Jesús viene, ha entrado en Jerusalén, él viene ahora y tiene hambre, mete la mano y solo hay hojas. Era lo que pasaba con Israel, solo había hojas. Todo era verdor, la ley, los sacrificios, todo se cumplía exactamente, los novilunios, pero no habían frutos de amor. Porque de lo que Jesús tiene hambre, y lo veremos entonces también en Juan, dame de beber. Jesús no tenía sed de agua. Podía ser que tenía sed de agua también, pero tenía sed de la samaritana y sed de todo aquel que no ha encontrado al Señor. Entonces ahora el hambre de Jesús es llegar a Jerusalén y encontrar frutos de conversión, frutos de vida, frutos de amor, de compasión. Dice, y la higuera la más era hoja. Entonces eso puede pasar hoy también en las comunidades. Nuestra comunidad puede estar muy alegres y muy de pronto rebosante de hoja, muy así, pero cuando buscamos frutos, no hay frutos. Los frutos del amor, de la compasión, del perdón, de la ternura, de la comprensión. Y fíjense lo que dice Jesús. Y le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti, o nunca jamás brote fruto en ti. Y al momento quedó completamente seca. En otras palabras, una vida de hojas sin fruto es una vida seca, en realidad. Una vida que nada más es apariencia, verdor, pero aparente, no tiene fruto, es una vida seca, una vida muerta. El estar seco, el árbol, es signo de muerte. En otras palabras, un árbol puede estar verde, pero estar ya muerto. Una comunidad puede estar muy verde, pero está muerta. ¿Por qué? Porque no está en el amor. Y puede tener muchas hojas y un vergel, pero no está en el amor. No tiene los frutos. Entonces no va a echar frutos, se muere. El toque de Jesús es para esa comunidad, es sentencia de muerte. No porque la mate, sino porque ya está muerta. Es 1 Juan 3:14 y siguiente. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Dice el texto, además va a esforzarse en algo Jesús. Los discípulos pensaron, maravillados, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo al momento quedó seca la higuera? Y miren lo que Jesús va a usar entonces para enseñarle a la comunidad, porque es la enseñanza a nosotros hoy también. Le dice, yo les aseguro, o sea, amén, amén, yo les aseguro, si tienen fe y no vacilan, son dos cosas, si tienen fe y no vacilan, dice, no solo harán lo de la higuera, sino aún si le dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así sucederá.
está revelando otra cosa, pero que está unido al fruto de la comunidad. Lo que la comunidad piensa, cree y siente. Lo que la comunidad cree, piensa, cree y siente, eso es lo que se realiza en la vida. Una comunidad que cree erróneamente, siente erróneamente y por lo tanto vive erróneamente. Una comunidad que vive en la verdad, cree la verdad, siente la verdad, actúa la verdad y por lo tanto será libre. Entonces, la importancia de las comunidades de ayer y de hoy, mirar si está dando frutos. Porque si no hay frutos, quiere decir que todo se ha desencadenado mal. Si no doy frutos de amor, es que también es lógico. Si no doy frutos del Espíritu, daré frutos de la carne. Es irremediable. O vivo dando frutos del Espíritu, amor, alegría, paz, bondad, magnanimidad, comprensión, ternura, o vivo dando frutos de la carne, peleas, envidia, odio, resentimiento, juicio, condena. Entonces, los frutos me dicen si ya estoy muerto o no. El camino entonces es volver a la vida, volver a Jesús. ¿Y cómo se vuelve a Jesús? Dice, teniendo fe sin vacilar. Hasta el punto que si tengo fe sin vacilar, lo que pida en oración, eso se me dará. Porque lo estará haciendo desde Jesús y con Jesús. Luego salta entonces a otro punto. Jesús vuelve al templo de Betania, pasó por ahí y vuelve al templo. En el versículo 22, a ver, 23, sí, 23. Vuelve al templo, dice, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Jesús está enseñando en el templo, quiere decir que está mostrando la autoridad de un verdadero maestro de Israel, un rabí, pero que todo el mundo, sobre todo los religiosos, han visto que no es un rabí común, no vino de un hijo de rabí, como debería ser, sino que es un rabí que viene de un carpintero y que en cierta forma era un usurpador para muchos, está usurpando un puesto que no le corresponde, según la ley. Pero en el templo estaba mostrando la autoridad de enseñar. Entonces, ahí es donde vienen esto, dice los ancianos y los sacerdotes, le dicen, ¿con qué autoridad hace esto? ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Claro, esa pregunta es porque, ¿por qué haces esto de estar enseñando si tú no eres hijo de rabí? ¿Quién te ha dado esa autoridad si no eres hijo de rabí? Entonces, dice el texto, Jesús les respondió. También yo le voy a hacer una pregunta, una cosa. Si me contestan a ella, yo le diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿Qué estaban buscando los sacerdotes y los ancianos, igual que los fariseos anteriores? Buscando desenmascarar a Jesús y decir que Jesús no sabía, porque como no venía de rabí y no había tenido una educación de hijo de rabí, ¿cómo era que sabía? Entonces, ¿qué hace Jesús? Le devuelve la pelota, a ver si ustedes saben de verdad. Entonces dice, si me contestan esto, les digo por qué hago esto otro yo. Y Jesús le dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Que Jesús no es inteligente, ¿eh? El bautismo de Juan, cuando dice del cielo, está diciendo de Dios.
el bautismo que Juan realizaba, lo hacía porque Dios se lo había mandado o era una cuestión de hombres, una invención humana. Entonces dice, ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos que de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Se quedaron en una encrucijada. Lo que digamos ahora nos va a caer palo por donde sea. Y fíjense, respondieron pues a Jesús: no sabemos. Entonces, y le replicó a sí mismo: tampoco yo les digo con qué autoridad lo hago. A ustedes no saben, entonces no les voy a decir. Pero lo que está haciendo Jesús allí es mostrando cómo los mismos sacerdotes y los ancianos no tenían claridad sobre lo que había hecho ya Juan el Bautista. No entendían, y mucho menos él no lo entendía. Ahora, en medio de todo esto, hay una cuestión aquí interesante, porque ahora meten unas parábolas que hacen parece una discontinuidad del texto. La parábola de los dos hijos. Pero parece una discontinuidad, pero lo que está haciendo es explicar algo que está acá. Los judíos creían que eran los únicos hijos de Dios, los de siempre, los que tenían el derecho a todo, y que los paganos habían sido hijos, pero que no eran hijos, eran rebeldes, no eran hijos de Dios, solo ellos. Entonces fíjense lo que va a decir Jesús. ¿Pero qué les parece? No le respondió, pero dice: ¿pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Vuelve sobre la figura de Israel. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dice Jesús: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Uno, claro, wow, o sea, ¿esto qué significa? O sea, el hijo mayor, que es la humanidad, no están todos los paganos. Recuerden que el hijo menor es Israel, porque fue el que Dios escogió, un pueblo escogido, pero ya existían desde antes los seres humanos, los egipcios, los babilonios, etcétera, ¿no? Entonces dice, el hijo mayor, dice, Dios le dijo al hijo mayor: ve a la viña, y no fue. Sí voy, pero no fue. Dice, le dijo: ve hoy a trabajar en mi viña, le dijo al mayor, y le respondió: no quiero ir. Son los paganos que no han tenido la ley, la revelación. Dios los mandó a la viña, pero no quisieron. Y luego le dijo al menor: ve a la viña, y le dijo: sí voy. O sea, ellos tienen la ley, la cumplen, pero no fue a la viña, no fueron. Y por eso le pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Dijeron: el primero. El primero refiere a los paganos. Y por eso va a responder Jesús: miren, en verdad les digo, es decir, de verdad, los publicanos y las prostitutas van a llegar primero que ustedes al reino de Dios. ¿Usted se imagina que un rabí le haya dicho eso a los sacerdotes del templo, a los ancianos? O sea, está diciendo: ustedes los judíos, hijos menores, que también yo soy judío, Jesús diría, los judíos nosotros somos los hijos menores.
Le dijimos, si a Yahvé, haremos lo que tú nos digas. Nos diste la palabra, pero no hemos trabajado en la viña. Y ahora los paganos vienen, dijeron que no, pero ahora vienen a la viña. O sea, para un hebreo eso fue algo terrible. O sea, era casi como una blasfemia de parte de Jesús. No lo entendía, eso fue algo terrible. ¿Qué pasa? Dice, porque vino Juan a ustedes por el camino de justicia y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes ni viéndolo ni se arrepintieron después para creer en él. O sea, el problema dice, ustedes creían que sabían todo y tenían toda la ley, pero no se arrepintieron, no hicieron metanoia, o metanoia como dicen algunos, no se convirtieron a Dios. Entonces las prostitutas y los paganos se han convertido al Señor. Y entonces dice el texto que aquí el camino es volver a Dios siempre. ¿Eres el hijo mayor o eres el hijo menor? Lo importante es creer en Jesús. Porque en cuanto y en tanto creamos en Jesús, daremos frutos. Los frutos de Jesús. Los frutos del Hijo de Dios. Después hay una parábola sobre los viñadores homicidas. Va continuando. Aquí, con esta parábola primera de los dos hijos, le ha dicho tanto a los sacerdotes como a los ancianos, ya peladamente, las prostitutas y los paganos se van a adelantar a ustedes. Es como que de pronto uno de ustedes le diga, venga al obispo y esté ahí, y diga, ni tú vaya al cielo primero, este borracho y aquella prostituta, porque reciben más a Dios que tú. Esa es una ofensa. Pues eso, así lo sintieron ellos, terrible. Pero continúa Jesús, dice, escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. O sea, narra cómo se construye en una viña el lugar de trabajo. Cuando llegó el tiempo de los frutos otra vez, comenzó así y termina así también, envió sus siervos a los labradores para recibir los frutos. Miren, la viña la planta el dueño y se la dio a unos labradores. Los labradores no son dueños, son labradores, son cuidadores. Ahora dice, envía a unos siervos de él para buscar los frutos, pero los labradores agarraron a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Esto está hablando aquí de la primera, se le llama oleada de profetas, o como llaman los profetas mayores, dicen algunos. Vinieron los profetas y los apedrearon, está haciendo una parábola. En parábola está diciendo, vinieron a Israel los profetas primeros y los apedrearon y los mataron. Dice, de nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, los segundos son los otros profetas, que a veces lo llaman profetas menores u otros profetas, ¿no? Finalmente les envió a su hijo diciendo, a este que es mi hijo lo respetarán. Está hablando ahora de él. Los profetas en la primera oleada, los profetas en la segunda oleada, y ahora el hijo que es él, lo van a respetar. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando escribe esto Mateo, ya había pasado la muerte de Jesús.
Por lo tanto, él bien sabía que a Jesús lo sacaron de la viña. Jesús no lo mataron dentro de la ciudad, lo sacaron de la ciudad al monte de las calaveras, fuera de la viña, y lo mataron. Y dice: cuando venga pues el dueño de la viña, está hablando de el padre, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Miren lo que dice allí. Cuando suceda esto, si eso pasa, ¿qué merecen? Los mismos ancianos dijeron: es que son unos miserables. Entonces lo que debe hacer el dueño es darle una muerte miserable y darle la viña a otros trabajadores. Cuando escribe Mateo 85 más o menos, ya habían destruido el templo de Jerusalén en el año 71. Cuando el emperador, cuando eso era el general Tito, entra y destruye el templo y se lleva el oro y quema todo. Entonces, ya habían destruido el templo. Es más, hubo una matanza de judíos. O sea, está leyendo, estos judíos no aceptaron el camino de Jesús, que era un camino de liberación interior, de amor incluso al enemigo. No le hicieron caso y entonces se sublevaron, y mira la consecuencia: la muerte y la destrucción del templo. Está haciendo una parábola de lo que ya pasó, para que lo entienda. Esa muerte miserable, tan miserable que la gente moría de hambre, porque estaba sitiada la ciudad. Los romanos sitiaron la ciudad y no permitían pasar ni agua ni comida. Entonces es una muerte miserable. Pero no solo eso, dice el texto: y le darán esa viña ahora a otro pueblo que dé frutos a su tiempo. Entonces Jesús le dice: ¿no han leído nunca en esto y es maravilloso a nuestros ojos? ¿Sí? Es un texto que está citándolo. Está citando el texto del Salmo 118, 22, 23 y también de Hechos 4, 11. Es un milagro patente. ¿Cuál es el milagro? Fíjense, el milagro es este: por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Hay que entender el reino de Dios como el reinado de Dios. Se les quitará el reinado de Dios para dárselo a otro que sí lo acepte y que dé fruto. Entonces hay que entender bien esto. Para Jesús, el reinado de Dios ya está. Ya estaba en ese momento. Es Dios reinando. Cuando Jesús, como una parábola, dice: se les quitará el reino, está diciendo es: ustedes mismos, al no aceptar mi palabra, no dejan reinar a Dios. Eso es: se les quitará. No es que a uno lo sacan del reino, uno se saca de la oreja del reino, uno mismo. ¿Por qué? Porque no acepto el camino de Jesús, que es de amor, de paz, de magnanimidad, de ternura, de bondad, de compasión. No, yo quiero seguir el camino de odio, de juicio, de condenar a los demás. Yo quiero hacer, yo mismo me estoy sacando. Entonces fíjense lo que dicen: y se los daré a un pueblo que sí esté dispuesto a dar frutos. Yo recuerdo a un sacerdote de feliz memoria que él tuvo en el neocatecumenado mucho tiempo, muchísimo. Monseñor Altafulla fue mi profesor, y él nos decía, en aquel tiempo que estábamos en quinto, sexto año del seminario, nos decía: miren, esta parábola se sigue cumpliendo hoy. Cuando esta iglesia, que en aquel momento era de paganos que entraban en el mundo de la fe, y fue a los que se les dio la viña, se les ofreció el reinado de Dios, ahora nosotros lo que debíamos hacer al dejar reinar a Dios, que es evangelizar, que es llevar el amor de Dios, al no hacerlo, eso se le da a otro.
Y nos decía, usted ve los evangélicos, hermanos, caminando por las calles con la Biblia, pues eso nos toca hacer a nosotros. Pero como no lo hacemos, se le ha dado a otro que lo haga. Dios nos da el reino de su amor a nosotros, pero si yo no lo acepto, a otro se le da, porque otro se abrirá al reinado de Dios. Entonces, entender que el reinado de Dios, ya lo había dicho antes, Malkut en hebreo, Malkutá en arameo, significa algo dinámico, reinado, algo que se está dando, el reinado de Dios en mí. Y luego lo que va a decir el texto es, los sacerdotes, sumos sacerdotes y los fariseos, al oír la parábola, fíjense que no habían dicho que estaban fariseos, ahora es que hay fariseos ahí, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Ahora con la segunda, es que con la primera parábola no la entendieron. Como la primera parábola de los dos hijos no entendieron, pero con la segunda parábola sí ya lo entendieron. Entonces ahora que la entendieron, dice que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por un profeta. Entonces Jesús aquí es visto como un profeta. Hasta aquí Mateo dice es que Jesús, el Mesías, es el profeta de Dios. El profeta con mayúscula, el último ya con mayúscula, el profeta. Y cómo está todo explicándose aquí es la entrada de Jesús en Jerusalén, en la humildad, en una búsqueda del reinado de Dios en nosotros, que permite que la persona que deja reinar a Dios viva en el camino del amor y de los frutos a su tiempo, y que sea capaz, por lo tanto, de transformar la historia de dentro hacia afuera, desde el corazón hacia afuera. No es la transformación a la fuerza, no es con la espada ni la violencia, como dice el canto, sino con el espíritu de paz. Así transformamos la historia. Entonces hoy podríamos decir que sería bueno darnos cuenta si somos la higuera, porque seguimos siendo la figura de Israel y la viña del Señor, pero si estamos dando frutos o no, y la importancia de dar frutos. ¿Y cómo se da fruto? Creyendo en Jesús sin dudar. Creyendo en Jesús sin dudar. Bien, entonces lo dejamos aquí para las preguntas y de pronto alguna idea que tengan, algo que se les vino durante este capítulo, lo que vimos en el capítulo 21. Buenas noches a todos. Padre, tengo una duda, porque realmente no tengo claro cómo fue escrita la Biblia o en qué orden. Estamos analizando el libro de Mateo, ¿verdad? Sin embargo, usted hacía mención del mismo evento cuando Jesús entró a Jerusalén en el libro de Juan. Sin embargo, habían detalles que estaban en uno y no estaban en el otro. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido tenía? Porque en un libro normal, si usted un libro de lo que sea, hay una introducción, hay un capítulo 1 y es una secuencia de eventos que llevan un orden cronológico, pero no la confección como tal de la Biblia no está ordenada de esa manera. Se me vino esa duda. Bien, en primer lugar, la Biblia no es un libro, aunque a veces nosotros decimos libro. En realidad es una biblioteca que tiene muchos libros que se compilaron en un tiempo de más o menos 1000 años. O sea que se dio 1000 años para tener este texto. 1000 años. Y en cuanto al Nuevo Testamento, los evangelios no fue lo primero que se escribió. Según los estudios actuales, la primera que se escribió fue la primera carta a los tesalonicenses. Fue lo primero que se escribió.
Y cuando se escriben los evangelios, no se escribieron así de capítulo 1 a 2, así no, sino al revés. Lo primero que se escribió fue la muerte y la resurrección del Señor. Ese era el evento, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Recuerdo que cuando estaba en el seminario y dimos patrología, y nos decía un profesor que lo que a la gente le llamaba la atención, el gran mensaje, el querigma primitivo era: Jesús vino, padeció, murió y resucitó. Ahí estaba sentado todo. Pero con el tiempo, cuando iban muriendo los que conocieron de viva voz y de persona la historia, decía, y algunas señoras, ¿y cómo sería cuando? Antes de todo esto, ¿qué pasaría? Entonces escribieron la vida de Jesús, pero no como historia, sino como experiencia de la comunidad. La vida de Jesús fue así en la comunidad, como estamos viviéndola hoy, y fueron escribiéndola. Y por último, decía el autor, este profesor, alguna señora más de pronto, vida ajena, dice, ¿y cómo sería cómo nació? ¿Cómo fue cuando nació? Entonces vinieron y escribieron el nacimiento de Jesús. Luego, cuando compilan, entonces sí lo escriben de adelante hacia atrás ya. Pero antes escribió de atrás hacia adelante. Los últimos capítulos fueron los primeros. De hecho, nosotros vamos a ver cómo en este texto hay una parte que hay un añadido, y ya uno dice, bueno, aquí debe terminar el evangelio ya, y de pronto comienza otro tema. Esta parte se añadió después, no de una vez. No, el libro nunca se escribió a una sentada, no, eso fue paulatino, hasta que ya en el siglo III más o menos ya estaban completos, pero cuando se definen ya es hacia el siglo IV, V. ¿Sí? Bien, y aquí lo que no podemos encontrar es los originales. No tenemos originales en hebreo ni en arameo, no hay nada de eso, hasta el momento no se ha encontrado. Hay en griego. Bueno, ahora último, cuando en el 48 Qumran y todo lo demás, ahí descubrieron unos textos, sobre todo de Isaías casi completo, muchos del Antiguo Testamento, pero bueno, evangelios como tales en hebreo no hay, no se han encontrado. Buenas noches, padre y hermanos. Bueno, yo me voy para la parte, esa búsqueda de fe, de acrecentar la fe, porque de pronto usted dijo 3 palabras que parecen como mágicas, ¿no? Y usted dice lo que la comunidad cree, siente y vive. Y yo digo, ay, como que esto es como tan simple y sencillo, ¿no? Pero qué difícil en la realidad, pero sí se puede, porque nosotros, yo creo que es que tenemos que dejar de querer encontrar en la gente perfección y simplemente creer que sí puedo vivir en comunidad. Sí, creo, y eso es tan grande. Hace 2 años cuando yo comencé el curso, yo dije que es muy difícil y ahora yo lo veo más posible. Ahorita usted lo ha resumido y es que vi el texto todo lo que pidan en oración con lo que creen lo recibirán, pero tengo que creerlo y eso es tan fácil, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Hay gente que le dice a uno, padre, lo que pasa es que yo no tengo fe. Bueno, no tiene fe en Jesús o en Dios, pero todos vivimos cada día lo mismo. Lo que creo, lo que pienso, lo que siento y lo que vivo. Todo mundo. Y usted puede hacer una prueba, incluso lo que creemos es fundamental, porque yo le digo a alguien, oye, tú tienes una cara hoy como que estás enfermo, ¿eh? Tú tienes una cara como de los que se enferman de cáncer. Si esa persona me cree esas palabras, les aseguro que en 1 año tienen cáncer. Porque las creen, las siento y se hace físico. Todo lo que estamos viviendo nosotros, aún lo más pequeño, es más que visibilización de mi creer, de mis pensamientos
y mis sentimientos. Por eso, si mis pensamientos y mis sentimientos están alineados con Jesús, están alineados en el Espíritu Santo, la vida se vuelve algo maravilloso, hermoso. Se relee todo desde el amor. Pero si me alineo con el ego, con la carne, todo se vuelve triste y malsano. Que es el texto bíblico lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Las obras de la carne, las obras del Espíritu. ¿Quién hace las obras del Espíritu? El que cree según el Espíritu, siente según el Espíritu, y ya las obras vienen solas. Claro, entonces, si en una comunidad todos aprendemos a pensar con Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, ya viviremos como Jesús, lógico. Por eso Pablo dice que todos tengan los mismos sentimientos de Cristo. No está hablando de teoría, no tener la teoría, no, tener sentimientos. Para poder tener los sentimientos de Cristo tengo que tener los pensamientos de Cristo, los de Él, los verdaderos, no los que me invento. Por eso nos inventamos cosas de Cristo. No, lo que Él vivió realmente, cómo lo vivió. Estar viendo todos los días las noticias, el show ese mediático, porque entonces eso es lo que te empiezas a creer. Yo a veces paso así unos días de desesperanza cuando veo este país, para dónde va, te levantas y tú dices, pero de pronto uno lee la palabra y uno dice, no, hay que tener esperanza, hay que echar para adelante, hay que contribuir. Entonces, esas palabras son básicas. Claro, incluso nosotros, yo le decía el fin de semana que estaba en Chitré, en el Encuentro Nacional de Pastoral Familiar y Vida, yo le decía, hay muchas veces, me han preguntado a mí, ¿por qué yo no cito los periódicos y por qué yo no hablo de las cuestiones que están pasando y lo que está haciendo en la comunidad y no sé qué, no sé cuánto? Entonces, lo que pasa es que ya de eso habla mucha gente. Y con fotos y todo, ya, lástima, bueno, ahora ya está prohibido que pongan la foto de los muertos, ya, pero antes hasta eso lo ponían. Y lo que la gente necesita es escuchar la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de salvación. Entonces, si ya la gente está hablando de los periódicos, está hablando de esto y del otro, y yo todavía hablo más de eso también, ¿qué esperanza y sobre todo qué mensaje de vida estoy comunicando? Si el mensaje de vida es el que da Jesús. A veces nosotros nos quedamos mucho, por eso cuidado con lo que pensamos. Ningún pensamiento es neutro. O son pensamientos desde el espíritu o desde el ego. Y sean de donde sean, darán fruto. Incluso, lo decía la vez pasada, puede que el pensamiento lo tenga ahorita y diga, no, pero no dio fruto en mí, pero dio fruto en otro. Porque el otro, que es uno conmigo y tiene el mismo espíritu de todos, capta el pensamiento y lo realiza. Entonces, pensar, por eso los místicos hablan de la purificación de la mente. Pensar en el amor, sentir el amor y vivir el amor. Buenas noches, padre y hermanos. En esa línea, usted nos mencionó hace un tiempo, recuerdo en una de las formaciones, que en X ciudad estuvieron en unas escuelas haciendo ejercicios de meditación, ejercicios de oración, y se comenzó a ver un cambio en la ciudad, que había mucha delincuencia, mucho desamor, ¿no? Convertido en diferentes cosas. Y siento yo que si realmente creyéramos eso, pudiéramos nosotros hacer un gran cambio, ¿no? No solo en nuestras vidas, sino en nuestra sociedad, porque seríamos más cuidadosos en lo que pensamos, no solamente expresándolo, porque muchas veces podemos que nos callemos las cosas que pensamos, pero las pensamos y no sabemos el poder que tienen esos pensamientos para nosotros y para los que están alrededor nuestro, ¿no? Si no me equivoco, fue en la ciudad de Nueva York, y cuando le dijeron al alcalde que iban a ser 1000 meditadores, 1000 personas meditando en La Paz, para que bajara el índice de violencia. Entonces el alcalde dijo, no está bien, pero
para que pasara eso tenía que haber por lo menos 1 metro de nieve. Porque cuando hay mucha nieve no salen, claro, los ladrones, todo el mundo queda. Y ellos hicieron la meditación. Y la curva bajó de inmediato, de asesinato, de accidentes, bajó de inmediato. Mientras estuvieron en la meditación, bajó de inmediato. Cuando dejaron de meditar, volvió a subir. Entonces la prueba era para lo siguiente: como una cantidad de personas que medite, que ore con pensamientos de paz, puede influir en su derredor, en los demás. Si nosotros tenemos pensamientos de paz y de amor, pensamientos de bondad, de compasión, ¿cómo afecto al mundo? Si soy yo, Ahora, si somos varios, afectaremos mucho. Una sola comunidad parroquial, por ejemplo, que toda empiece a caminar hacia el amor, hacia la paz, hacia esa identificación con el Espíritu, hará un cambio fenomenal. Fenomenal. Porque todos vivimos, hasta el ateo más ateo, de lo que pienso, siento. Esas dos cosas fundamentales: pienso y siento, vivo, de inmediato. El vivir es el fruto, o del espíritu o de la carne. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este momento de encuentro, por tu palabra, que podamos estudiarla, leerla, orarla, para que nosotros mismos nos volvamos esa palabra viva, evangelio viviente para los demás. Y como María estemos dispuestos siempre a hacer lo que tú nos dices, para que en nuestro caminar se haga tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mil bendiciones, y lo esperamos la próxima semana.